Los cristianos hacemos sacrificios espirituales a Jehová todos los días. Cuando predicamos, oramos a Jehová o asistimos a las reuniones. También cuando participamos en labores de socorro. Y hacer estos sacrificios es importante, pero hay algo aún más importante: lo que debemos hacer para que Jehová acepte nuestros sacrificios. Por eso es fundamental que cada uno de nosotros respondamos esta pregunta: ¿qué debo hacer para que Jehová acepte mis sacrificios? La respuesta la encontramos en algo que hacía el sumo sacerdote de la nación de Israel en el día de expiación. El día de expiación era el único día del año en el que el sumo sacerdote entraba en el Santísimo, la parte más interior del tabernáculo y años después del templo. Y lo que hacía ese día era algo muy especial, que nos enseña dos valiosas lecciones sobre nuestra adoración a Jehová. Veámoslo juntos, por favor, en Levítico capítulo 16, comenzando en el versículo 12. Levítico 16, 12, hablando del sumo sacerdote, dice: Luego tomará el braserillo lleno de brasas ardientes del altar delante de Jehová, y 2 puñados de incienso aromático en polvo, y los llevará detrás de la cortina. Ahí, dentro del Santísimo, enfrente del arca del pacto, el texto dice que el sumo sacerdote estaba delante de Jehová. Esta es una expresión impresionante, porque era como si ese hombre estuviera ante la mismísima presencia de Jehová. Y pensemos en lo siguiente: si al contemplar el mar o una poderosa cascada nos llenamos de profunda admiración y reverencia por Jehová, imaginémonos lo que sentía el sumo sacerdote al contemplar esa impresionante y bellísima vista, una representación de la presencia de Jehová. Ahora veamos lo que el sumo sacerdote hacía con el braserillo con brasas y el incienso que llevaba. Leamos el versículo 13. También echará el incienso en el fuego delante de Jehová, y la nube del incienso envolverá la cubierta del arca que está sobre el testimonio, para que él no muera. El texto dice: echará el incienso en el fuego, y de nuevo dice: delante de Jehová. El sumo sacerdote ofrecía el incienso a Jehová, y no lo hacía de forma mecánica o descuidada. Lo hacía con muchísimo respeto. Podemos imaginárnoslo vertiendo suavemente el incienso sobre el fuego hasta que la nube del incienso envolvía la cubierta del arca. ¿Qué aprendemos de la forma en la que el sumo sacerdote ofrecía el incienso a Jehová? Bueno, en la actualidad no ofrecemos incienso literal a Jehová en nuestra adoración, pero la Biblia sí compara las oraciones de los siervos fieles de Dios a incienso. Así que cuando nos dirijamos a Jehová en oración, sea en público o en privado, debemos recordar que no nos estamos dirigiendo a otro ser humano. Cuando oramos, estamos presentándonos ante la persona más importante del universo, nuestro gran Dios Jehová, por lo que debemos ser muy respetuosos por lo que decimos y cómo lo decimos. Veamos un ejemplo de esto en nuestra guía de actividades. En el dibujo vemos ahí a un matrimonio que se está dirigiendo a Jehová en oración. Y podemos percibir que lo están haciendo con mucho respeto.
notamos que ambos están concentrados en lo que se está diciendo. Se percibe que ellos están conscientes de que con su oración se están presentando ante el gran Jehová. Y así demuestran que valoran el gran privilegio de dirigirse a Jehová como su Padre. Pero volvamos al día de expiación. ¿Qué hacía el sumo sacerdote después de ofrecer el incienso a Jehová? Salía del Santísimo y volvía a entrar 2 veces más. Veamos lo que hacía en esas 2 ocasiones. Leamos Levítico 16, 14 y 15. Dice: con su dedo salpicará un poco de la sangre del toro enfrente de la cubierta en el lado este. Con su dedo salpicará un poco de la sangre 7 veces delante de la cubierta. De esta manera se hacía expiación o se cubrían los pecados de los sacerdotes y del resto de la tribu de Leví. Luego, el sumo sacerdote volvía a salir del Santísimo y veamos lo que hacía a continuación. Versículo 15. Luego matará el cabrito de la ofrenda por los pecados del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y con su sangre hará lo mismo que hizo con la sangre del toro. La salpicará hacia la cubierta y delante de la cubierta. De esta manera se hacía expiación o se cubrían los pecados de todos los demás israelitas. Ahora recordemos un punto muy importante. El sumo sacerdote debía ofrecer el incienso a Jehová antes de ofrecer los sacrificios. De esta manera se aseguraba de contar con la aprobación de Jehová al momento de ofrecer los sacrificios. ¿Qué valiosa lección aprendemos de esto? Que necesitamos la aprobación de Jehová para que acepte nuestros sacrificios. Y el mejor ejemplo de hacer esto es nuestro Señor Jesucristo. Él fue obediente y leal a Jehová hasta el último instante de su vida. En medio de las peores adversidades, Él siempre rechazó las tentaciones, afrontó las pruebas con valor, vivió como Dios quiere. Por eso, el último día de su vida como ser humano aquí en la tierra, cuando ofreció su sacrificio a Jehová, su vida para salvar a la humanidad, Jehová aceptó ese sacrificio y cada una de sus oraciones. Respondamos la pregunta del inicio. ¿Qué debo hacer para que Jehová acepte mis sacrificios? Imitemos a Jesús, obedeciendo lealmente a Jehová en todo aspecto de nuestra vida. Rechacemos con firmeza las tentaciones. Enfrentemos las pruebas con valor. Y de nuevo veamos el dibujo de nuestra guía de actividades. Vemos ahí el matrimonio que estaba orando, también lo observamos predicando. Y notamos que a pesar de que está haciendo frío, ellos están felices predicando. Con su preparación previa a la predicación y su buena conducta, estos hermanos están asegurando de tener la aprobación de Jehová para que Él acepte su sacrificio. Recordemos que no podemos compensar la desobediencia a Jehová en ciertos asuntos de nuestra vida haciendo sacrificios. Por eso, imitemos a Jesús, obedezcamos lealmente a Jehová en toda nuestra vida y orémosle siempre con muchísimo respeto. Si así lo hacemos, todos los sacrificios que hagamos nos harán sentir felices y satisfechos y sobre todo serán de mucho agrado a los ojos de Jehová.